Buenas tardes para todos, bienvenidos a la jornada de la tarde del sexto Congreso de Compliance organizado por la Universidad Externado de Colombia, Olarte Maure y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Para continuar con el Congreso, invitamos a Jorge Enrique Celi León, él es profesor de la Universidad Externado de Colombia y socio fundador de Celi León Asociados, quien nos va a hablar sobre Compliance Project Management, los sistemas de cumplimiento desde la perspectiva de la gestión de proyectos legales. Bienvenido, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Natalia. Antes que nada, quisiera realizar un agradecimiento a la Cámara de Comercio de Medellín por esta oportunidad. La Universidad Externado de Colombia está muy agradecida por este espacio y esperamos que sea de su agrado. Compliance Project Management. Este concepto que tiene por objeto unir dos ideas bastante generales, que es el compliance entendido como un sistema de cumplimiento y el project management como la técnica que permite diseñar, crear, estructurar y ejecutar un proyecto, cualquiera que se trate. La unión de estos dos conceptos permite la creación del Compliance Project Management y el fin de esto es crear sistemas que dentro de las organizaciones privadas puedan generar mayor eficiencia y eficacia. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué podemos generar una nueva perspectiva con estos dos conceptos? Primero, porque en muchos casos las metodologías que tiene el compliance no se integran dentro de la estructura de la organización de manera clara. Y segundo, porque el project management permite crear una técnica que nos da a los abogados la forma de crear, diseñar y ejecutar proyectos. Tradicionalmente nosotros sabemos que en el mundo jurídico es muy empírico el conocimiento sobre los proyectos y a veces dejamos que estos se ejecuten conforme vamos viendo que se están desarrollando. La idea de esto es tecnificar estos dos conceptos y unirlos y al final termina con un resultado de valor organizacional. Entonces, para exponerles unos puntos en concreto respecto de esto, no quiero ni coger el PMBOK y aterrizarlo en todas las metodologías de compliance y viceversa, sino lo que quiero es crearles una expectativa, unos puntos en concreto que pueden venir del Compliance Project Management. Lo primero, quiero que hablemos del porqué de un sistema de cumplimiento. Lo segundo, quiero que hablemos del Compliance Project Management como un verdadero traje a la medida. Y tercero, unos puntos básicos para la gestión de un proyecto de cumplimiento. Entonces, ¿por qué compliance? Aquí he reunido algunas de las razones por las que un cliente lo busca a uno con el objeto de un compliance. El primero, que es el más básico de todos, el legalista. Oiga, abogado, establezcame un sistema de cumplimiento para cumplir con el requisito de la ley. El segundo, que es parecido al primero, oiga, abogado, créeme un sistema de cumplimiento porque necesito cumplirle a un cliente que en un escenario de servicio se dio cuenta que yo debería tener un sistema de cumplimiento y no lo tengo andando. Tercero, y este es bien particular, el reputacional. Oiga, abogado, créeme un sistema de cumplimiento porque es que yo soy un niño juicioso y quiero una estrellita en la frente que me dé reputación dentro del comercio y este es un punto que a pesar de tener una intención loable, pues no responde al fondo del Compliance Project Management. Entonces, ¿cuál sería el porqué de un sistema de cumplimiento que tenga un fondo, una trascendencia y que tenga una efectividad dentro de una organización? El compliance que permite crear un pensamiento jurídico gerencial. Esto es muy importante. Los abogados estamos en el día a día, en el caso a caso, en la tutela, en la demanda, en la contestación, en el concepto. Y esto no nos permite evidenciar que existe un pensamiento jurídico gerencial, que nos podemos dar dos pasos hacia atrás y ver todo un poquito más generalizado. Que ese pensamiento jurídico gerencial me permite crear una estructura dentro de la organización que permee todos los procesos de la institución y tercero, que eso al final del día va en salvaguarda de una cosa muy importante, que es la estrategia empresarial. Tres conceptos. El primero y más importante, pensamiento jurídico gerencial. El segundo, muy importante, procesos que se integran para mitigar y gestionar riesgos. Y el último, proteger la estrategia empresarial. Para eso es un compliance. Entonces, efecto Wombaza del compliance. ¿Qué es eso, Jorge? Hay un psicólogo estadounidense que habla del efecto Wombaza. El efecto Wombaza es
cuando anhelamos algo que queremos en nuestras vidas y lo anhelamos tanto que cuando lo tenemos nos damos cuenta que no era tan bueno como creíamos. Nos pasa con los cargos, nos pasa con las parejas, esperamos que esa cosa que anhelamos tanto nos arregle la vida y cuando sucede nos damos cuenta que no era para tanto. Daniel Hilbert habla sobre este concepto y lo podemos aterrizar en el compliance, porque muchas organizaciones desean un sistema de cumplimiento. Contratan a un abogado penalista supremamente reputado, él les redacta una política, la dejan en la página web y consiguen un sello de certificación. ¿Qué pasa con esta forma aspiracional de ver el compliance? Que al final, cuando el CEO se sienta y evalúa eso, cómo se integra en el proceso, se da cuenta que no va para ningún lado y que simplemente es un sello. Entonces, ese es el que Daniel Hilbert considera es el sesgo de impacto. Creíamos que era muy bueno y no nos dio el resultado que queríamos. Solución: siempre que anhelemos algo tanto, veámoslo en un tercero. Veamos cómo sería ese beneficio para un tercero. Cuando deseemos tanto ese cargo, veamos al que está en el cargo y lo vamos a objetivizar. Cuando pensemos en el compliance, veámoslo en una organización tercera, una que sea ejemplar dentro del mercado y en donde podamos ver un buen ejemplo para la implementación del sistema. Entonces, dejando atrás el compliance reputacional, pasemos al que nos ocupa, el efectivo y eficiente. Sobre esto, Ben Fluyá, un experto en proyectos, ingeniero del MIT de Dinamarca que está comprometido con los proyectos a nivel mundial, tiene una frase espectacular: piensa lento, ejecuta rápido. Pensando asumimos muchos menos riesgos que cuando ejecutamos, pero la virtud de esto es que podemos planear los riesgos de la ejecución. Muchas veces queremos ejecutar porque queremos mostrar acción, porque queremos que nuestros jefes nos den la palmadita en la espalda. Pues más bien pensemos lento y ejecutemos rápido. Para esto quiero hablar de unas ideas muy generales que aterrizan el Compliance Project Management en este tema. Primero, no clasifiques, el ordenamiento jurídico ya está clasificado. Segundo, identifica problemáticas claras. Tercero, toma información confiable. Cuarto, formula tesis, argumento, antítesis y síntesis. Y último, actualiza todo lo anterior. Veamos. Respecto de no clasificar. En todos los procesos de cumplimiento hay una matriz. Y por lo general, a los abogados nos encanta coger esa matriz y ponerle 3, 2 y 1. 3 riesgos. Cuando nosotros decimos que un riesgo tiene una calificación de 3, 2 y 1, básicamente lo que estamos diciendo es que algo va a ocurrir, tal vez no ocurra, o tal vez ocurra, o no ocurrirá. Al final lo que estamos haciendo en esa matriz es poner predicciones, doctores. Y nosotros usualmente para esa calificación no tenemos una metodología muy eficiente. Creemos que si hay un lavado de activos le ponemos 3, que si es una norma de derecho administrativo le ponemos 2 y que si es una norma comercial le ponemos 1. ¿Cuál es el problema de esto? Que al final del día estamos haciendo una predicción sobre la ocurrencia de un hecho con base en la clasificación que nos dio el ordenamiento jurídico. Y sorpresa, el ordenamiento jurídico ya está jerarquizado. Entonces, Jorge, ¿de ahí se puede sacar una política de cumplimiento? No, tenemos que comenzar a realizar predicciones serias sobre el análisis de nuestros riesgos. Identificación correcta de problemáticas. Para esto les tengo un caso muy especial. Sherman Kent, el padre de la inteligencia norteamericana, director de la Oficina Nacional de Estimaciones de la CIA, en 1947 le preguntaron: Doctor Sherman, ¿la Unión Soviética va a invadir Yugoslavia? Para eso él montó la siguiente predicción con su equipo. Si bien es imposible determinar cuál será probablemente el camino que siga el Kremlin, de los preparativos militares y la propaganda en Europa Oriental indican que debemos tener en cuenta la grave posibilidad de un ataque a Yugoslavia en el curso de 1951. Cuando él realizó esta predicción, se la presentó al Departamento de Estado y un funcionario llegó y le dijo: señor Kent, ¿qué es una grave posibilidad? Y él le dijo: es una posibilidad del 65%. El funcionario se sobresaltó y le dijo: Kent, yo pensaba que eso era una probabilidad del 35%. Ante eso él decidió ir a su equipo y le preguntó a su equipo: oiga, todos estuvimos de acuerdo en montar esa palabra en el informe, ¿usted qué probabilidad pensó? Le dijo 20%.
¿Usted qué probabilidad pensó? Le dijo 30. Le dijo, ¿usted qué probabilidad pensó? 80. Se dio cuenta que habían montado un informe de inteligencia de los Estados Unidos con base en la percepción subjetiva de 5 sujetos. Para esto, Sherman Kent decidió crear una nueva clasificación para poder hacer predicciones de inteligencia. 100% suceso seguro, 93% casi seguro, 75% probable, 50% probabilidades casi iguales a favor y en contra, 30% no probable, 7% casi seguramente no sucederá y 0% el hecho es imposible. Esto fue fundamental para el desarrollo de la inteligencia estadounidense porque a partir de ese punto se comenzó a medir y calificar las predicciones de la inteligencia. Y cuando estamos prediciendo, usualmente tendemos a creer que la capacidad de pronosticar pues ya la tenemos, que viene dentro de nosotros, que podemos calificar riesgos todo el tiempo. Para esto hay un caso muy especial que es el del científico Archibald Cochrane. Era un médico que luego de la Segunda Guerra Mundial increpó a todos los médicos diciéndoles, oigan, apliquemos estadística y comencemos a medir el resultado de nuestros tratamientos. Al principio la comunidad médica no quería aceptar la posición de Archibald porque ellos se basaban en las percepciones y en la experiencia que tenían y la estadística podía terminar nublando su autoridad. Luego de hacer muchos ensayos clínicos, se logró acreditar que los resultados de estos experimentos iban comenzando a mejorar el desarrollo de la medicina. Doctores, es posible que la implementación de ciertos conocimientos básicos sobre predicción científica nos permita mejorar nuestra labor de oficiales de cumplimiento. Pero para poder realizar predicciones, tenemos que abordar las problemáticas de manera adecuada. Para esto, un economista ingeniero canadiense radicado en Estados Unidos, Philip Tellock, realizó un experimento fantástico. Él, en 1995, tomó las predicciones de muchos de los expertos que habían en el mercado en asuntos económicos, financieros y sociales y las comenzó a medir. Y en el resultado de su investigación, luego de 10 años, logró probar que la certeza de estos expertos era casi la misma que un chimpancé lanzando dardos a una diana. Ese era el nivel de acierto que tenían los grandes expertos del mercado. Frente a eso, la primera conclusión que llegó todo el mundo es, oiga, es casi imposible predecir lo que sucede. Es muy difícil poder ver el futuro, todos lo sabemos. Pero la particularidad de Philip Tellock es que llegó y planteó una nueva posición y dijo, sí, existe el efecto caos. Esto es verdad. El efecto caos se puede ver en la teoría y todos hemos visto una película alrededor de esto, de Edward Lorenz, sobre la posibilidad que tiene una mariposa en el Brasil de mover sus alas y generar una tormenta en Texas. Ese es el efecto caos, algo que es completamente insignificante y que uno no se puede dar cuenta cuál va a ser su efecto dentro del mundo. Ese también fue el caso de Mohamed Bouazizi, un muchacho de 27 años que protestó en Túnez y debido a su protesta generó el cambio más radical en los gobiernos de la primavera árabe. No les explico el tema a fondo, pero lo pueden ver en internet, es un caso muy interesante. Pero teniendo en cuenta el efecto del caos, Philip Tellock llegó y dijo, esto no puede ser posible, no puede ser posible que todo sea caos. Sí existe una posibilidad de predecir y frente a eso asumo la posición filosófica de ser un escéptico optimista. Y para eso hay 3 reglas fundamentales. Tengámoslas en cuenta para nuestra matriz de cumplimiento. Primero, ¿qué se quiere predecir? ¿Economía? ¿Política? ¿Conductas organizacionales? Tercero, ¿qué tan alejado está el suceso? Esta es una cosa fundamental. He visto millones, bueno, estoy exagerando, he visto muchas matrices de cumplimiento y ninguna dice cuál es la predicción del riesgo. ¿A qué tiempo? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿1 año? Si yo no le establezco un término a mi predicción, no estoy prediciendo nada. Porque si no ocurre, no tengo la posibilidad de demostrar su eficacia. Tercero, circunstancias en las que predecimos. ¿Cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que vamos a predecir? Medición e identificación de riesgos. Partiendo de esa posición escéptica de Philip Tellock, él decidió crear un grupo llamado Good Judgment Project, el cual nada más y nada menos
se encontraba adscrito al Intelligence Advanced Research Projects Activity, que es un grupo de orden académico de la inteligencia norteamericana. Y dijeron, vamos a probar cómo es que se pueden hacer buenas predicciones. Para esto sumaron a un montón de voluntarios, gente como nosotros, común y corriente, y los pusieron a hacer miles de predicciones. Ahí los dividieron en dos grupos. Y lo primero que hicieron fue que al primer grupo le hicieron una capacitación básica. Era necesario determinar si las condiciones de ese grupo mejoraban respecto de los demás predictores. Y segundo, determinaron con ese experimento que la cualidad de un pronosticador no está en qué piensa, sino en cómo lo piensa. Y eso es muy importante porque nos está diciendo que ser un buen predictor o un buen analista de riesgos solo depende de qué metodología implemento. O sea, que se puede enseñar, que se puede aprender y que se puede mejorar. Para esto, Philip Tellock realizó millones de mediciones respecto de cada uno de los predictores. Y a veces como oficiales de cumplimiento nos da un poquito de miedo que se revisen nuestras predicciones, pero una cosa fundamental de eso, nuestra forma de analizar riesgos cuando se mide y se analiza tiene una fuerte capacidad de mejorar. ¿Qué se logró probar? Que un pronosticador promedio tiene una percepción del 20 sobre 100 y un super pronosticador, al que él denominó así, mejora su predicción en un 20 sobre 40, es decir que aumentó un 60%. Primera regla del señor Philip Tellock sobre las condiciones para poder predecir de manera correcta. Y esto tiene que ver con lo que les venía hablando sobre la información. P.G. Noonan, columnista del Wall Street, predijo que los candidatos demócratas tenían muy poca probabilidad de ganar porque el expresidente George Bush aumentó su porcentaje de aprobación al 47% al dejar el cargo. Ella estaba viendo el caso en concreto para poder hacer su predicción. ¿Cuál fue el error? Que no dio dos pasos hacia atrás y miró que la gran mayoría de presidentes de Estados Unidos aumentan su popularidad cuando dejan su cargo. ¿Qué pasó frente a su predicción? Que el candidato Bill Clinton, demócrata, frente a el que casi nadie quiso competir para esa época, ganó las elecciones de Estados Unidos y se volvió presidente. Mirar las cosas desde afuera tiene una metodología que nos permite ser más objetivos a la hora de analizar un juicio. Si yo les digo a ustedes qué probabilidad hay que Laura sea feminista, si ella egresó de una universidad pública, tiene un mechón rosado, se encuentra tatuada en un brazo y está trabajando en la caja de un banco, ¿ustedes qué me van a decir? Que es muy alta, porque somos prejuiciosos. La forma de mirar las cosas desde lejos es hacer dos pasos desde atrás y preguntarnos ¿qué porcentaje de mujeres en Colombia se encuentra afiliada a un grupo político o activista feminista? Esa es la primera forma de abordar el problema. Frente a esto, se enseña mucho la metodología de pensamiento de Enrique Fermi. Enrique Fermi fue uno de los físicos que trabajó en el proyecto Manhattan y para la época en la que él daba clases en la universidad, era muy difícil hacer predicciones porque no había internet. Entonces era necesario comenzar a hacer estimaciones con base en lo que uno tenía en mente. Entonces él retaba a sus estudiantes preguntándoles, oigan, ayúdenme a estimar cuántos afinadores de piano hay en Chicago. Para eso lo primero que hacía Enrique Fermi era desglosar la pregunta y decir, ¿qué necesitamos para calcular el número de afinadores? Primero, saber qué cantidad de pianos hay en Chicago. Para responder esta pregunta él decía, Chicago tiene entre 1.5 y 3.5 millones de habitantes. Para eso se colocó él en un nivel medio de habitantes de 2.5 millones. Y teniendo en cuenta que los pianos son caros y que las personas que tienen con qué pagarlos a veces no los quieren adquirir, él supuso que una de cada 100 personas podía tener un piano, más las instituciones que tenían pianos dentro de las demás instituciones de Chicago, que universidades, bares, teatros, él sacó una predicción de unos 50.000 pianos, más o menos, haciendo una estimación. Luego se preguntó con qué frecuencia se afina un piano, para lo cual dijo que quizás una vez al año. ¿Cuánto tiempo lleva afinar un piano?
Para eso él hizo otra suposición de, pues supongamos que uno se demora 2 horas afinando un piano. Entonces, ¿cuántas horas por año trabaja un afinador promedio? En Estados Unidos una persona trabaja 40 horas a la semana. Eso nos dan al año, por 50 semanas y 2 de descanso, 2.000 horas de trabajo. A eso réstele el 20% de tiempo que gasta transportándose y le va a dar 1.600 horas de trabajo al año. Para hacer la conclusión de este caso, él dijo, si hay 50.000 pianos y la afinación tarda 2 horas, serán necesarias 100.000 horas de afinación al año. Dividimos ese número por 1.600 horas anuales de trabajo, nos da 62.5 afinadores. Esto partía de muchas suposiciones, era 1945, no había información, pero lo que él creó fue una forma de crear un método para estimar, para generar análisis de riesgos, pronosticar y la cosa más importante de todas, que esa metodología respecto de cualquier otra estaba mucho más cerca de acertar respecto de la ecuación que se estaba resolviendo, respecto de la incógnita. Hay que mirar las cosas desde afuera y luego pasar a analizar el caso en concreto. Afarad, un líder palestino y enemigo de Israel, murió envenenado el 11 de noviembre del 2004. Eso parece un conflicto de hoy en día. Exhumaron los restos de Arafat 2 entidades para revisar si en su cuerpo había restos de polonio. Polonio es un elemento químico de carácter radioactivo, es muy difícil conseguirlo. Y lo que se estaban preguntando los predictores del Good Judgment Project era si alguna de las 2 investigaciones descubriría un nivel elevado de polonio en los restos de Arafat. Frente a esto, ¿qué pasó? Primero, si usted le preguntaba a una persona normal que no había sido capacitada para realizar pronósticos sobre esto, lo primero que va a hacer es pensar rápido y ejecutar lento. Israel mató a Arafat. Era el primer error que comete la gente cuando piensa rápido, decir lo primero que instintivamente está pensando sobre el caso, pero la pregunta era, y se tenía que formular, ¿qué tiene que suceder para que la respuesta del polonio sea positiva? ¿Qué tiene que suceder para que la respuesta del polonio sea negativa? Quienes nos hemos dedicado a la responsabilidad jurídica sabemos que esto se llama un contrafactual. Analice los problemas no solo desde afuera, sino desde su esfera positiva y negativa. Porque cuando asumimos una posición, muchas veces queremos ¿qué? Buscar evidencias para confirmarla. Si estamos totalmente seguros que va a pasar algo, vamos a buscar todas las pruebas para confirmarlas. El primer talento de un pronosticador es abrir la mente y hacer un contrafactual respecto de cualquier argumento que eleve. Luego, cuando se comienza a analizar el caso en concreto y supongamos que ya la pregunta cambia y nos preguntamos si Israel envenenó a Arafat, tenemos que ver las particularidades del caso. Que Israel tuviera polonio o pudiera obtenerlo, recordemos, era un elemento químico de difícil acceso. Segundo, que Israel quisiera tanto la desaparición de Arafat que estuviera dispuesta a arriesgar mucho. Y tercero, que Israel tuviera la capacidad de envenenarlo con polonio, que tuviera las circunstancias de tiempo, modo y lugar para haber dejado polonio en la maleta de Arafat. De todo esto podemos ir concluyendo unas cosas muy importantes. Primero, realizar un análisis de riesgo es formular una tesis. Y una tesis con un contenido de orden probabilístico, que como ya sabemos, no se puede reducir a ocurrirá, tal vez ocurrirá o no ocurrirá. Segundo, toda tesis de pronóstico debe tener una contratesis. Busquemos los argumentos que derroten nuestra tesis para poder hacer una predicción. Tercero, luego de formular la tesis y hacer el contrafactual, fórmese una síntesis. Y esa síntesis actualícela cada vez que pueda. Esto es fundamental. Sobre el proceso de antítesis que logró probar el señor Philip Tellock en el Good Judgment Project, que juntar a la gente a discutir sobre una tesis aumenta el 20% de probabilidad de que el pronóstico sea efectivo.
Los grupos de trabajo son fundamentales para lograr llegar a conclusiones serias. Pero esto también tiene un efecto muy negativo, y es que, ojo aquí, cuando todas esas personas tienen muy buenas relaciones de amistad, tienden a complacerse en sus opiniones y el efecto grupo se pierde. Yo tengo que unir a personas que sean capaces de decirse la verdad a la cara. De otro modo no voy a generar una predicción o un concepto que genere ese 20% de valor agregado. Sobre la síntesis y la actualización del problema, esto es lo que se conoce como la verificación continua de información, que hoy por hoy nos permite hacer muchas cosas. Pero lo cierto es que en materia de lavados de activos, financiación del terrorismo, las fuentes en todos los casos no están tan claras. Ni siquiera revisando el Gafilat, el día de ayer, por última actualización que tuvo, encontramos el boletín estadístico. ¿Alguien se ha preguntado dónde está el boletín estadístico del Gafilat desde que se creó? No existe. ¿Usted quiere ir a ver las estadísticas de crimen de la policía? Sí, allá está. Hurto, crimen organizado, hurto tatatá, hurto tatatá, hurto tatatá. Pero no hay una descripción estadística seria respecto de delitos económicos. ¿Usted quiere revisar el porcentaje de incautación de la DIAN por dineros manchados con lavado de activos? No existe una cifra histórica acerca de ese punto. Doctores, entonces nos toca trabajar con lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Enrico, ilumínanos. El análisis de riesgos en lavado de activos tiene que comenzar. En algunos países se ha logrado identificar el porcentaje del PIB. Ojo acá, eso es un nivel de transparencia institucional gigantesco. ¿Cuál es el porcentaje del PIB que se encuentra manchado con lavado de activos? Para hacer el ejercicio de Enrico, supongamos que es un 10%. Por lo que en principio uno diría, oiga, de pronto hay un 10% de probabilidad de que yo me encuentre con una transacción involucrada con lavado de activos. Pero supongamos que sobre el PIB hay un sector en el que yo me encuentro que es, por ejemplo, el inmobiliario. Y ese sector ocupa el 11.1 del PIB, caso en el cual yo logro bajar la probabilidad de estimación a un 1.01%. Esos datos los tengo que comenzar a aterrizar, pero siempre mirando desde lejos. ¿Cuál es el vehículo que con mayor frecuencia se utiliza para lavado de activos? Personas jurídicas. Si estoy interactuando con personas jurídicas y ya tengo un 1.01 de probabilidad, me reduzco otro poquito más y me bajo a ese 60% de ese 1.01, que nos da más o menos un 0.6% de probabilidad de estarme viendo involucrado en un lavado de activos. Y ahí comienzo ahora sí a mirar desde adentro. Zona geográfica con mayor incidencia de delitos, actividades económicas que con mayor frecuencia se ven relacionadas con lavado de activos y perfil del agente analizado. Mi cliente, mi proveedor, mi representante legal, él y sus colaboradores, en qué zonas geográficas y actividades han tenido mayor experiencia. Y ahí comienzo a gestionar variables. ¿Qué es lo peligroso de hacer predicciones sin información? En el 2002, Estados Unidos se encontraba en la dicotomía si Irak tenía o no armas de destrucción masiva. Para esto, el National Intelligence Estimate sacó un informe que concluía lo siguiente. Opinamos que, haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y de las restricciones impuestas en ellas, Irak ha continuado sus programas de construcción de armas de destrucción masiva. Bagdad cuenta con armas químicas y biológicas y también con misiles cuyo alcance excede el máximo permitido por la ONU. Si no se le detiene, probablemente desatará una guerra nuclear en este decenio. Esta predicción era del 100%. ¿Por qué? Porque dijo que en Bagdad estaban las armas. Y con base en este informe, el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos ordenó la invasión de Irak. Llegaron a Irak, capturaron a Saddam Hussein, voltearon todo Irak y adivinen qué, no habían armas, no existían las armas. Los juicios políticos que se dieron en el Congreso de la República de los Estados Unidos fueron inacabables. Y una cosa más importante, en la invasión de Irak se gastaron 3 billones de dólares. Doctores, o comenzamos a predecir
o algún día nos vamos a encontrar en un escenario de riesgo como este. Retos. El servicio jurídico tiene que estar dado a una innovación respecto de la estimación para emitir conceptos. No podemos seguir emitiendo conceptos mirando desde adentro, pensando en la última sentencia que leímos, en la última noticia de ámbito jurídico que leímos. Comencemos a crear predicciones respecto de los conceptos que vamos a emitir. Mi oficina está haciendo un esfuerzo gigantesco por ejemplo, montar las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia respecto del lavado de activos, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia respecto de responsabilidad médica, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia respecto de accidentes de tránsito y las variables involucradas para llegar a una sentencia exitosa. Segundo, retos de la información, y ya termino rápido con esto. Siempre hay mucha información, tenemos que delimitarnos. Si quisiéramos hacer una predicción sobre Ucrania y Rusia, podríamos ir hasta el momento en el que el emperador Vladimir se encontró con el emperador Basilio y tomó posesión sobre Ucrania por allá en 890 después de Cristo. Si nosotros quisiéramos hablar del conflicto Israel-Palestina, tendríamos que de pronto ir hasta cuando el emperador Adriano en su campaña contra Jerusalén le dijo al pueblo de Palestina que esa era su tierra. Todo esto implica que tenemos que recortar información, analizar información y siempre intentar ir a la raíz de los datos. Y por último, y no menos importante, doctores, piensen lento y actúen rápido. Un último mensaje, todos estos son mis datos personales, mi correo de la universidad, el correo de mi oficina. Todos estos temas y más los vamos a ver en nuestro en nuestro curso corto de sistemas de cumplimiento normativo, SAGRILAF y programas de transparencia y ética empresarial. Tendremos un tema muy importante sobre esto y también los temas tradicionales que hemos visto en este congreso. Muchas gracias a todos.